4 de la tarde, 41 minutos. Oye, qué inyección de energía es escuchar Jam de Michael Jackson, una canción que es como gigante. Pato Pérez, bienvenido a Radio La Clave. Otro gigante con el que vamos a hablar. Buenas. Michael, ¿qué? Michael Jackson. ¿Alguna vez también canceló un concierto? Uy, ¿verdad? A propósito de todo lo que está pasando con BTS. Que no se cancela, ojo. No, porque mucha gente está diciendo, no se ha cancelado, no sean alarmistas. Importante informar bien a la ciudadanía, pero no claro. No se ha cancelado, no tiene lugar, que es distinto. pero claro. encontrar un lugar. Eso es un tema. Vamos a profundizar en eso, encontrar un lugar para BTS. Pero claro, inevitablemente uno piensa en la promoción del disco Dangerous, que trajo a Michael Jackson a Chile, un concierto inolvidable para muchas personas, pero hay gente que quizás se olvidó que fueron 2 conciertos los anunciados por Michael Jackson en aquel momento. Así es, era el 20 y 23 de octubre, se vendieron todas las entradas y todo eso, pero el primero no llegó y la gente estaba dentro del estadio. Quizá algunos auditores estuvieron ahí también. ¿Se supo qué pasó en realidad en aquel minuto? Oficialmente se entregó de que a lo Morrissey, así como parte de enfermo, de que está muy cansado, el show en Brasil estuvo muy intenso, entonces hay que, no va a poder hacer el primer concierto. Pero después con el tiempo salieron varios rumores de que la noche anterior se había pasado las copas. Se había pasado de copas. Había tomado unas champañas que le pegaron medio mal. Otra que le dolía la espalda. Ya. Y que como que nunca se recuperó del todo bien. Y otras también dicen que no, se quedó viendo películas. Se quedó viendo. Claro, hay hartos comentarios porque muchos trabajadores del hotel donde estuvo. A ver, ¿qué tienen información? Hartos hablaron, entonces hay hartos reportajes de TVN, de ¿cómo fue la primera visita de Michael Jackson, que incluso dejó plantados a un montón de niños porque iba a ir al hospital Calvo Maquena, si no me equivoco. Pero fue. Y que fue igual, pero la primera visita la canceló también. Entonces un montón de gente estaba esperando en el hospital, todos los niños esperando y no llegó. Y está el video de los niños llorando ahí en el hospital. Que esperaban la visita de Michael Jackson. Exacto, que igual la hizo, pero se demoró. Entonces, claro, se habrá quedado viendo. Un niño no va a entender eso. Pues, se habrá quedado viendo Bambi. Claro, porque arrendó un montón de películas en el Errols. Películas VHS. VHS, sí, bueno, lo que existía. Y que se embriagó viendo películas. Claro, y se quedó, ¿cómo se llama? También compró juguetes, compró hartas cosas. Creo que compró en antigüedades. Se dio una buena semana Don Michael en Chile y al final, bueno, hizo el concierto el 23 de octubre, que es emblemático. Solamente hay registros como del público, no está en material, digamos, completo del show, pero lo que se ve ahí es un concierto increíble, con una performance tremenda y con lo que se podía de tecnología en eso. O sea, no habían pantallas gigantes, habían telones que proyectaban, sí, pero no en estos LED que tienen ahora, que uno ve. Ahora ver un concierto en la galería del Estadio Nacional es un lujo, porque uno ve la pantalla igual gigante que ponen atrás. Ese es un tema, de hecho se compara mucho ahora que apareció esta noticia que el concierto de BTS o los 3 conciertos de BTS no tendrían recinto aparentemente, por lo que ya vamos a profundizar. El parangón entre lo de Michael Jackson es que probablemente el nivel de popularidad de Michael era tal, ¿no? Que para la gente que se canceló ese concierto y en el momento en el que Michael Jackson estaba, muy probablemente sea, no sé si exactamente igual, pero la fanaticada del mundo K-pop y sobre todo de BTS es pop, es el mismo nivel, o sea, no mismo nivel. Cancelar un concierto chiquito, es un nivel de impacto enorme, ¿no? Sí, o sea, por eso todo esto, lo que está sucediendo, y ahora entramos en terreno BTS. En materia BTS, que es el tema que ya sale de lo musical, incluso a esta altura, es que cancelar un concierto no es una cosa así para tomársela a la ligera. Aparte de las demandas que le pueden caer a la producción y todo eso, genera un nivel de gestión personal para un montón de personas, porque no solamente involucra gente que va a ver a BTS en Chile, o sea, en Santiago, sino que también viene gente de otros países y de otras regiones que se programan, que compran un vuelo, que dicen ya, tengo
tengo mi viaje listo para piden octubre. un permiso en el trabajo. Exacto. Una logística personal muy grande. Familias que van con sus hijos para poder ir al concierto y tienen que pedir el aviso desde antes. Es toda una logística tremenda. Padres separados que logran ir con sus hijos o sus hijas o madres separadas para que viajen a Chile. Claro, sí. Si empezáis a sumar, claro, hay un montón de cosas. Sobre todo aquí dentro de Chile también, gente que viene de regiones a ver estos conciertos. Porque también hay que decir algo, esto es algo que no tiene que ver necesariamente con este concierto, pero es una realidad que los grandes conciertos masivos de esta naturaleza se dan principalmente en Santiago. O sea, viaja mucha gente de Punta Arenas, Puerto Montt, Iquique. Hablemos en términos claros para quienes no estén tan enterados. Exacto. De esto que sucede y qué pasó y por qué. Bueno, ayer se informó que el Instituto Nacional del Deporte no entregó el permiso para realizar el concierto de BTS en los conciertos de BTS, porque son 3 que están absolutamente agotados, en el Estadio Nacional por temas de cosas técnicas. Porque este concierto no es un concierto como cualquiera, es un show que tiene un escenario al medio del estadio. Es un concierto 360. O sea, todo el público se despliega por toda la galería del estadio y parte de la cancha. Y esa logística le complicaba, según lo que informa el IND, porque esto haría que durante estos 3 conciertos que van a estar totalmente repletos y ocupando todo este escenario en medio del estadio, afectaría el pasto para las actividades deportivas que continúan luego de lo de BTS, aparte que armar ese escenario, que es una cosa colosal por lo que dicen, por lo que se viene de la producción al nivel, estamos hablando de una banda que viene regresando a los escenarios después de un buen tiempo alejados de los shows y alejados de los discos y todo. Este escenario es una cosa que es pesada y que involucra 9 días al menos para construirlo en medio del estadio. Entonces toda esta logística complica porque son 9 días que no se van a poder jugar partidos en el estadio y después desarmarlo y volver a reconstruir, digamos, el pasto y tratar de arreglarlo. Serían otros días más, entonces serían muchos días sin fútbol, sin actividades. Incluso se habla de la Teletón, que no sé qué tanta cercanía tiene con el show de BTS, pero... y que ya se ha hecho en la Quinta Vergara. Yo no sé cuál es el problema. No sé cuál es el problema porque se ha hecho en la Quinta Vergara antes y súper bien. La Teletón. Entonces, pero claro, se dice, pero es que la Teletón no va a estar lista para la Teletón. Esto tiene varias dimensiones para entenderlo, ¿no? Por un lado, el tema de las entradas que, claro, los fanáticos que ya la compraron y ya buquearon se sienten defraudados por lo que sea, por la producción, por el tema de y ya pasó esto una vez con Shakira, ¿te acuerdas? Ya que pasó. Era muy grande el escenario, que hubo que mover la fecha. Ahí está el escenario. Hay un escenario. Lo estamos viendo acá desde. Esto es radio, pero lo estamos comentando. Estamos viendo eso. Es un escenario muy parecido al que hizo YouTube cuando era la garra. Solamente que en vez de una garra que era una cosa plástica, estos son todos pantallas. Son pantallas que van apuntando hacia el norte, sur, este y oeste. Ya, es una estructura pesada. Y esto me pregunto hermoso. ¿Por qué se comunica ahora? Y sabiendo que esto igual era una gestión que estaba hecha al momento de iniciarse la selección del recinto. Y hablemos de que las entradas salieron a la venta en abril. Y a uno le quedan preguntas, ¿no? Como, ¿de dónde viene esta, digamos, como dice el IND, que no es una cancelación, sino que ellos dicen que nunca estuvo autorizado. Pero decirlo ahora, no haberlo dicho en abril, cuando salieron las entradas a la venta, haber levantado la manito, este concierto no está autorizado, ejemplo. Versus, no sé, una suerte de mala comprensión de qué se hace y cómo se organiza un evento, y que a lo mejor ahí uno se pregunta quién tiene la responsabilidad, si la producción, si el mismo Instituto del Deporte. Y lo pregunto así porque esta gira, si uno mira las fechas, son más de 80 fechas en todo el mundo. Exacto. Donde más de 70 fechas son en estadios, igual que el Estadio Nacional. ¿Por qué razón en Chile no se puede montar y en otros países sí? Claro. Conscientes de que este Estadio Nacional al año hace un montón de platita
arrendando el recinto para shows. Entonces, en los últimos 10 años, no sé cuánto habrá recaudado el Estadio Nacional, ¿cómo no haber planeado, cómo no haber tenido considerado, no sé si, de implementar una tecnología con todo el dinero que recaudan para mejorar incluso el uso del deporte? Si al final no hay tantos recintos como el Estadio Nacional. Entonces igual esto es como la pregunta de fondo, porque claro, aquí hay un problema puntual con un concierto que es un gran problema, es un concierto no menor, pero el otro tiene que ver con la planificación de estos recintos para conciertos masivos. Sí, ¿cómo lo ves tú ahí? Yo encuentro que toda esta situación, nadie se va a arrojar la culpabilidad, nadie va a decir yo me equivoqué. Es un error tan grande que nadie va a querer decir, pucha, la verdad es que a la persona que estaba encargada de mandar el PDF de cómo era la estructura, la mandó tarde o no sé qué. O no vimos el archivo, no vimos el correo, autorizamos así como por correo, pero no por decreto. Nosotros siempre aceptamos, pero después vamos revisando la técnica. No sé, yo no quiero culpar a nadie. No, porque no sabemos nada, de hecho. Porque no sabemos nada y porque, por supuesto, nadie va a querer decir, pucha, yo en verdad me demoré en revisar. Además que hoy hay solo una versión de la situación. Pero yo creo que todo esto es un tema burocrático de que alguien no vio a tiempo. Ya. No sé si de la producción, de la productora a cargo, o de la gente a cargo del estadio, o de la cargo del estadio y de que en este caso sería el IND. Pero yo creo que acá hay un tema de responsabilidad muy grande y que esto deja demostrado nuevamente cómo de repente este tipo de actividades se ven un poco vistas, miradas menos también, ¿caché? Como, pero si es un concierto más. Chao, ¿no? Y la crítica siempre va, es como, y van a dejar el estadio súper mal, y la gente en los alrededores, los vecinos, es una molestia porque el ruido y que dejan los autos botados, que yo no entiendo, ahí los amigos de Metrópoli me explicarán, pero que también los encuentros deportivos también es un caos lo que pasa alrededor del Estadio Nacional. O sea, varias veces. Convocan a la misma cantidad de personas y muchas veces el ruido y las farras bravas. Y pasan cosas. Entonces yo encuentro que acá hay un tema que siempre ha pasado. Yo me acuerdo alguna vez que se suspendió con muy poco tiempo, porque no se llegaron a poner a la venta la entrada, un concierto de Paul McCartney el año 2010 por un partido de la selección. Yo era como, es que pucha, justo el día que vendría Paul está agendado para la selección chilena y no había posibilidad de moverlo, y entonces ya está arrendado para nada. Y ahí, claro, la gente tuvo que viajar a Argentina, bajaron el moño y nos fuimos para Argentina. Pero bueno, al año siguiente volvió. También pasó. Exacto, también pasó que había algo olímpico. Bueno, sí, pues. Habían estado los panamericanos, no sé qué. Ahí tiene todo el sentido, porque eran una organización de muchos días continuos, era una cosa mucho más grande. Pero un concepto. Pero cuando son planes así, que son totalmente movibles, que son tenemos recintos deportivos para. Había un entrenamiento programado, entrenan en otro lado. No como. Exacto, se puede, que es más fácil mover. Sí. Ahora, se entiende que la naturaleza del Estadio Nacional, y aquí tiene un tema que es la propiedad, ¿no? Esto es un recinto municipal, sí, o es un recinto multipropósito, claro, del Ministerio de Deporte, no sé. Siempre ha sido así, y aparte que se hacen lucas. En base a que con este tipo de actividad uno ve. ¿Cuánto me demoré en buscar el video del recital de BTS y nada, el tamaño del escenario? Nada, 2 segundos. Es una cosa enorme. El problema de todo esto es que ya se puede llevar a un estadio posiblemente se puede llevar al Bicentenario de la Florida. Tú dices que hay chance de que se mueva del lugar. Es posible, pero porque han habido recitales, por ejemplo, Kendrick Lamar, que también tuvo un escenario 360, o The Weeknd. El The Weeknd. The Weeknd. Entonces funciona, pero ¿qué pasa con ese tipo de cosas? Ya las entradas ya están vendidas. Las ubicaciones están pagadas y están calculadas en base a dónde te vas a sentar. Exacto, entonces, y el estadio Bicentenario es más pequeño, entonces no cabería todo el público. Tendrían que pedirle hacer una cuarta fecha, o cancelar tickets al azar para decir ya tú y tú no van a ir porque yo me pregunto, no hay espacio. Sí, mira, para ti. Es verdad, sin tener toda la información sobre la mesa, porque hoy día estamos hablando sobre algo que se comunicó recientemente ayer,
Y lo único que tenemos es una entrevista de la ministra del Deporte, Natalia Ducó, en televisión, explicando esta situación, más un par de comunicados. El resto nada. Yo pregunto qué pasa con el Estadio Nacional a nivel de recintos de conciertos masivos. Siempre pasan cosas. Siempre pasan cosas. Estoy mirando la gira aquí, mira, revisando en la página de BTS, la misma página de BTS, y voy a sacar los países desarrollados. Voy a sacar Canadá, porque claro, por ejemplo, en Estados Unidos el concierto va a ser en el SoFi Stadium. Ya. Estadio donde se juega rugby. Claro. Es un estadio donde se juega deporte. Ahí va a ser el concierto de BTS. Y ese estadio no tuvo problema, seguramente tienen los recursos, tienen las lucas, o han invertido en oye, ¿sabéis qué? Una buena línea de negocio podría ser los conciertos, y yo creo que es importante invertir en esto. Como por ejemplo acá se lo planteó el mundo de la Universidad Católica cuando construyeron el estadio Claro Arena. Lo construyeron pensando en estos multipropósitos. Toronto, que también, claro, uno dice Canadá, pero ahí también va a ser el Roger Stadium, que es un estadio donde se juegan deportes. En Bogotá, Estadio El Campín, también es un estadio, porque ese estadio no tiene problemas. En Lima, más cerca, Perú, el Estadio San Marcos, 3 fechas, también va a ser este mismo montaje sobre una cancha. Sobre una cancha. Sí. ¿Por qué ahí sí se puede dar? Y acá en Chile tenemos problemas para autorizar Taylor Swift, para autorizar esto, para esto otro. Se han cambiado de recinto un montón de veces. Sí. Pasó con Shakira, pasó con AC/DC. Con Oasis se hizo en el estadio finalmente. Sí, menos mal. Menos mal. Pero menos mal. Te fijáis que como que siempre todo el tiempo, cuando se trata del Estadio Nacional, hay este tipo de situaciones. En Buenos Aires también va a ser el Estadio Único de La Plata. O sea, veo puros estadios donde se juegan deportes y donde los administradores de esos estadios siempre no tienen problema con que se monte una estructura y luego se desmonte. Seguramente han invertido en eso. Existen, claro, las planchas para que... Claro, para poder cuidar el pasto. ¿Por qué acá el Estadio Nacional, una gran pregunta, no lo ha hecho? Y esto no es de ahora. No es de ahora. Y cuando ha sucedido en algunas ocasiones, son unas planchas bien pobres. Yo me acuerdo de un recital en el Estadio Santa Laura, que llevaba 1 hora abiertas las puertas y ya estaba todo desarmado. La gente como que eran como una especie de Lego que se armaban en el piso y que estaba todo así desarmado al tiro y se rompió todo y al final la gente saltó encima del pasto. Que era muy malo. Entonces, claro, en México también va a ser ahí en el Estadio GNP. No sé, tiene que ver con la propiedad. Yo sé, no tengo la cifra ahora, pero yo sé que no es poco lo que el estadio le cobra a las productoras como una especie de arriendo, y en ese arriendo viene incluido el desgaste, un impuesto también para poder usar ese dinero en la mantención del recinto. Exacto. ¿Y cuántos conciertos al año se hacen en un estadio nacional? Sí, en los últimos 5 años. ¿Cuánto dinero es eso? Ahora que nos pusimos ya en ese análisis más controversial. Eso estoy pensando. ¿Cuántas lucas también caen cuando se arrienda el Parque Estadio Nacional? Que digámoslo, cada vez que hay un recital, a menos que sea un recital muy tranquilo, muy piola, siempre es polémica porque es un desastre. Es un lugar que es un tierral, que uno paga una entrada muy cara. Porque no es gratis. Que no hay una estructura hecha y como la tienen que montar cada vez. Exacto, ¿no? O sea, de hecho, el país se hiciera un escenario y chao. Y la cancha. Claro. La cancha. Entonces, la gente se llegaba más atrás nomás. Sí, pues me pasa que con este tema de BTS en lo particular, para mí es inevitable abrir esa otra caja que siempre queda en el tintero de los infinitos pendientes. La gente de la Católica, claro, hizo un estadio distinto, es una cuestión privada, por cierto, pero que se pensó para el multipropósito. Claro. Y se pensó ahí para justamente cuando vengan los conciertos, un pasto que no se dañe tanto, y así, una suma y sigue de mejoras y optimizaciones, pensando en que los conciertos también, en general, los masivos se hacen en estadio, en todo el mundo. No es que existan recintos solo para la música. Cuando hace un estadio, se hace un estadio. O sea, el de River Plate, el mismo donde se juega el fin de semana, el clásico, es donde tienes a, no sé, Coldplay. ¿Cachai? Claro. Sí, siempre ha sido así. Yo estoy revisando ahora un poco los videos de show porque están en los conciertos de BTS en Madrid de hace una semana atrás. 26 de junio. 26 de junio, claro. Madrid. Y hay un momento que bajan a la cancha. ¿Ya?
están como a ras de piso del público. Entonces, yo creo que hay un montón de cosas acá que no van a poder hacer. No, o sea. No, porque lo veo que está complicado. Hacer este tipo de escenario acá, lo Ahora, veo. es un escenario grande, es un montaje enorme, montaje muy probablemente poco visto. Muy poco visto. Muy yo único. No he visto que recitales que tengan este tipo de cercanía. Pero yo insisto. Tan grande, porque las pasarelas están al lado de un grupo de gente muy acotado. Entonces, y esas entradas son las que son caras. Sí. Entonces está complicado muy complicado este asunto con el tema de BTS. Ahora, yo insisto, ahora podría entender que es complejo en esta oportunidad, pero temas con el Estadio Nacional, con fechas, con que había un partido y nadie sabía y después se informó que sí había un campeonato de no sé qué, ha pasado un montón de veces y se ha tenido que cambiar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en el Estadio Nacional? ¿Qué pasa con el Excel? ¿Qué pasa con el Google Calendar de esta gente? Oye, ¿te parece si hablamos de otros controversiales cancelaciones? Porque Chile, país de cancelaciones. País de cancelaciones. No solamente Morrissey. No solamente Morrissey nos ha dejado. ¿Qué más ha pasado en el mundo de la música? Un montón de veces han pasado algunos recitales, así que te invito revisemos algunos. ¿Revisemos al tiro o al tiro? Al tiro, ya. Sí. Por ejemplo, Iron Maiden. Iron Maiden, que tiene una larga data de amistad, con fanatismo, una cosa de años. La primera visita costó, pero fue una polémica a nivel nacional. Año, para que nos metamos en 1992. Corría julio de 1992. Iron Maiden se acercaba a nuestro país por primera vez a hacer un recital en Estación Mapocho, imagínate. Ese era el lugar. Ya. ¿Y qué pasó? Ese era el recinto masivo. Ese era el recinto masivo, claro. O sea, igual es masivo. Igual más. Son 10 lucas. 100.000 personas. Sí, más o menos. Un poquito menos, quizás. Pero bueno, ese era el recital más esperado para muchos fanáticos en el año 92. Pero ¿qué pasó? Empezaron a salir las presiones desde la Iglesia Católica. Estamos hablando del Chile de principios de los 90, cuando todavía estábamos en esta tensa cambio. Llevamos 2 añitos de 2 añitos de democracia, ¿no? 2 añitos de democracia que todavía está muy tenso, todo muy fresco. Con tensiones cada cierto tiempo, con los militares. No, y con el dictador Pinochet estando ahí como parte del Senado, ¿no? Ser senador era como, ¿cuál es la palabra? Como infinito. Nada. Bueno, y estaba el cardenal Medina, ¿verdad? Que pidió que por favor, no deberían dar permiso a que estos chascones vengan a hablar de cosas satánicas en nuestro país, porque van a contaminar las mentes de nuestros chilenos. Ese fue el argumento. Esa fue una recomendación que se le hizo a la Subsecretaría del Interior. Especialmente a Belisario Velasco. A Belisario Velasco, que no tuvo reparos en dar un punto de prensa, de hecho, para explicar las razones. Sí, que bueno, somos un país laico y todo eso, pero la presión hizo que este tema empezara a escalar y que un montón de gente ya se empezara a opinar. Yo me acuerdo que en esa época todavía se hablaba mucho del ocultismo y de que ciertos artistas eran un mal ejemplo para el público. Como Xuxa, escuchar el cassette al revés. Estaba muy cerca el diablo es satánico. Claro, el diablo es magnífico. El diablo es magnífico. Decía el cassette. La polémica del cassette de Xuxa pasó muy poquito tiempo de esto. Sí, po. Fue el 91. La misma época. Entonces estaba fresquito eso. Michael Jackson, que siempre tenía ahí como que jugaba con ciertas cosas y había gente, no, este gallo tiene un pacto con el diablo. Y qué decir de Madonna, que hoy día sacó un discazo, ojo. Con eso. No sé si discazo, pero su mejor disco en un montón de años. Así que búsquelo, que se llama Confessions 2. Confessions of Dancers 2. Cierre paréntesis. Entonces, esta presión hizo que al final se le llegara esta consulta un poco a la productora a cargo del concierto de Iron Maiden y dijeran, oye, pucha, yo les recomendaría que no lo hicieran porque está mucha presión y quizás la seguridad esté un poco complicada. ¿Qué pasó? No vinieron. Y tuvieron que pasar casi 10 años, recién en el 2001,
vinieron Iron Maiden a Chile y después ya vinieron un montón de veces y ahora tienen un departamento en el golf, creo. Ahora son chilenos, sí. Se nacionalizaron. O en la Florida, no sé. Esto realmente puede llegar y escalar muy, muy, muy arriba. Aquí fue literal, Sí. voy a hablar con tu papá. Porque fue como, cancelen esto, bajen esto, no me quieran hacer caso, las entradas salieron a la venta, bla, 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 voy a hablar con tu papá. Y ahí escaló esto la Iglesia Católica, lo subió a Belisario Velasco y Belisario Velasco lo escaló más arriba todavía, además con un poder todavía como, ¿hacemos o no hacemos las cosas que nos pide la Iglesia Católica? Con el dictador aquí sentado al lado de nosotros, no lo sé. Tenía mucha influencia, mucho poder y mucha influencia. El sector Católica, más conservador 92. también de nuestro país en general. Un complejo asunto. Un complejo asunto y curiosamente esta misma banda también tuvo problemas poquitos años después, en el año 99, pero por razones cercanas y no tan cercanas. Ahí te vas a dar cuenta. A ver. En el año 99 iban a venir Blur, Jamiroquai y Iron Maiden, tres bandas británicas muy populares en nuestro país y que no pudieron venir por una recomendación de la embajada británica. ¿Por qué? ok, Porque ya. en esos días estaba el dictador Augusto Pinochet, estaba en esos Arrestado en Londres, po. arrestado en Londres. ¿Verdad? Entonces había una presión tan grande, como algunos recordarán y otros quizás no saben, son más jóvenes y no estaban en esa época. Fue una época tensa porque también había muchos chilenos en Inglaterra haciendo presión. Pati Maldonado, por ejemplo. Que liberaran a... De los videos de Pati Maldonado. Que liberaran... Afuera de la embajada de... No, ¿qué? La directora de mi colegio estaba allá. ¿Y fue para allá? Sí, salió en la tele, salió en el canal 13, sí. Yo estaba, libérenlo, que se meten ustedes en nuestra jurisdicción. Ah, estaba en esa. Ah, ya. Esa, Libérenlo. sí. Porque había de todo. Estaba lo que decía, libérenlo para juzgarlo. Y otro que... No lo déjenlo ahí, no lo toquen, no toquen a mi general. Sí, pues no, sí fue un tema. Sí, fue un tema. Muy mediático también. Entonces la embajada dijo, pucha, está media complicada la cosa en las relaciones con Chile. Es difícil Chile. No le recomendaría acercarse tanto porque puede que las cosas pueden ser peligrosas para los miembros de las bandas porque la seguridad puede verse complicada. Y no vinieron por eso. Incluso vinieron a Argentina nomás. Y ahí quedamos marcando la hucha. Claro, y los que tuvieron lucas en esa época Pudieron viajaron a viajar. Argentina a ver a Blair, a ver a Jamiroquai, ambos con muy buenos shows, porque yo los veo todavía en YouTube y es como, ¡uy! ¡Qué buenos shows hubiéramos visto acá en Chile! Ambos creo que iban a tener shows en el Caupolicán, cuando se llamaba Teatro Monumental. Por lo menos Blair estaba fijo en el Monumental. Lo bueno... Para el 25 de noviembre, por ahí. Eso, lo bueno para los que quedaron con la bala pasada es que ambas bandas, Jamiroquai y Iron Maiden, pueden verlas este año. No, Blur no. No, Blur no, pero Jamiroquai sí, 15 de septiembre. Exacto. Y Iron Maiden también tiene fecha. ¿o ¿Tiene no? fecha? Sí, no, si vienen. Vienen pronto. Déjame reír. O sea, no tan pronto, pero tienen. Ya tienen pactada una visita. Tienen sí. una visita el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Ahí está. Ahí Iron viene. Maiden, Sí. World Tour 2026. Y Vienen a Jamiroquai renovar la visa acá. Vienen a renovar la visa, se quedan a vivir para siempre. Sí. Después van a encontrárselo en La Vega, Sí, ahí en el almacén de la Sí, esquina. donde el Johnny ahí en el Persa Bio. Tal cual. Y Jamiroquai que viene un 15 de septiembre. Claro. O sea, viene como a inaugurar Sí, las ¿no? fiestas patrias. Que se quede y va a tomar terremoto. Claro. No, muy bueno. Oye, Ese pero qué show bueno. yo no me lo pierdo por No, nada, el mundo. Oye, pero qué esto de que las cancelaciones además terminan por aguar la fiesta por razones nada que ver con la música. Nada que ver, pues sí, es lo que pasa cuando se mete un poco la política y lo musical y las tensiones entre países. Bueno, y qué hablar de Morrissey, que lo estaba mencionando. No, pero él cancela porque quiere. Claro, no tiene pero- ninguna razón sí, pero ahí- especial. Para recordarlo, Morrissey canceló porque se enfermó en Perú después de haber comido un plato de fideos con salsa pero esa cancelación tuvo coletazos porque era una gira por Chile, que eso era ya muy raro, eso ya era extraño de base. Era una gira casi por casinos, tenía un par de casinos en el sur, gimnasios en el sur. Creo que iba a estar en el gimnasio de Conce. A ver si Marcelo estaba ahí, se acordará a qué escenario iba a estar Morrissey en Conce.
iba a estar, parece que en el gimnasio donde estuvo Noel Gallagher, parece. Sí, estoy casi seguro. Y claro, y eran como 6, 7 fechas que de un porrazo se borraron porque le dolía la guatita. Pero ese es don cancelación. Don cancelación. Bueno, así con las cancelaciones, no sabemos si estamos hablando de todo esto porque se anunció todo esto que es una mala noticia para los fanáticos de BTS. Podríamos preguntar a usted, amigo que nos está escuchando, ¿te han cancelado un concierto y te cambiaron los planes a última hora? Coméntenos, escríbanos más 569-29-109-929, más 569-29-109-929. Me acabo de acordar de uno. Justin Bieber. Ay, ¿cuándo fue eso? Como el 2023, por ahí. ¿Hace poquito? Sí, ¿no? Que le estaba peleando con la polola, Hailey Bieber, pero además tenía una cosa en la cara, como que la cara, la otra mitad de la cara, ¿te acuerdas que se enfermó? Como que le dio una parálisis facial. Chuta, y el concierto que tenía programado en Chile no se hizo. Ahí está bien. Era el mismo concierto que hizo en Rock in Rio. Ya. Muy buen concierto. Claro. Eso lo recomiendo, está muy bueno verlo en YouTube. Es lo único que pueden. Lo sacó un computador y se puso a cantar. No, en esa época tocaba con su banda, una muy buena banda. Bueno. Una muy buena banda. Mira, yo conozco a alguien que tiene la entrada, porque sé que, bueno, creo que también por acá a alguien también le pasó, la entrada del concierto de Michael Jackson. La segunda. La que sí se hizo. No. La que no se hizo. No, del regreso de Michael Jackson antes que muriera. La del 17. Exacto. Pero esa se canceló por razones supremas. Claro. Sí, fue otro tipo de caso. Sí, pero hay gente ya no se podía hacer ese concierto nunca más. Claro. Yo conozco a alguien que se compró esa entrada. No. Y llegó como 3, 4 meses después el envío de la tiquitera, que lo mandó nomás, lo mandó y se demoró mucho en llegar el ticket y llegó a su casa después. Eso debe valer un montón de dinero. Claro, pues ahí está un recuerdo cierto de que no fue. No te puedo creer. Bueno, así con las cancelaciones. ACDC también, que no pasó en Chile la vez anterior. Claro. El 96 fue la última vez que vino y como el 2000 y algo iban a venir, no vinieron, 2000 y fracción también, pues ahí pasó algo. Eso. Sigamos recordando ahí después algunas. Eso. Vamos a ir pensando en algunas cancelaciones. Alguien que sí vino, Britney Spears. Britney Spears vino. Britney Spears sí vino a Chile. Hizo un show en el Movistar. A gente que no le gustó tan mucho, sí. No. Hubo gente que no le gustó. No, porque siempre está esa cosa como, a ver, mijito, eso no es de Dios. Siempre hay cosas como que hay gente que el pop es muy vilipendiado. Claro. Pero también en ese tiempo, cuando vino Britney, también hay un tema del momento como artista en el que le tocó venir. Sí, eso también pasa. Sí, siempre vienen los artistas en el mejor momento. Sí. Yo no culpa de nadie. O sea, sí y no. Oye, son las 5:14, hacemos una pausa, volvemos con más, es clave.